El perdón es una de las experiencias más desafiantes y transformadoras de la vida humana. En un mundo donde los errores, las traiciones y los desacuerdos son parte de la existencia, la capacidad de perdonar se vuelve esencial para la paz interior y la armonía en las relaciones. ¿Pero qué significa realmente perdonar? ¿Es posible olvidar un dolor profundo? ¿Cómo encontramos la fuerza para seguir adelante cuando alguien en quien confiamos nos ha herido? Son preguntas que muchos llevan dentro de sí y que no tienen respuestas fáciles. A lo largo de la historia, el perdón ha sido objeto de debates filosóficos, religiosos y psicológicos. Mientras que algunas personas creen que perdonar es un signo de debilidad, otras lo ven como un acto de valentía, una elección consciente para liberarse del peso del resentimiento. Los estudios demuestran que perdonar no solo mejora la salud mental y emocional, sino que también puede fortalecer los vínculos entre individuos y comunidades, creando un ambiente más empático y acogedor para todos. En esta historia conoceremos a María, una mujer admirada por su generosidad y dedicación al bienestar de la comunidad. Como líder de una asociación comunitaria, se dedicó durante años a proyectos sociales que transformaron la vida de muchas personas. Sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos pondrá a prueba su fe en la humanidad. La traición de un ser querido la hará enfrentarse a su mayor desafío, elegir entre la amargura y el perdón. A lo largo de su viaje, veremos las dificultades y dilemas que enfrentan quienes han sido profundamente heridos. El camino hacia el perdón está lleno de obstáculos, pero también de redención y crecimiento personal. La historia de María nos ayudará a reflexionar sobre lo que significa perdonar y cómo esta decisión puede impactar no solo nuestra propia vida, sino también la de quienes nos rodean. Antes de comenzar, te invito a reflexionar, ¿ha habido algún momento en tu vida en el que has necesitado perdonar o pedir perdón? ¿Cómo influyó esta experiencia en tu viaje? Con estas preguntas en mente, emprendamos esta historia que nos mostrará cómo el perdón puede ser una poderosa herramienta de transformación y sanación. María siempre se ha caracterizado por su dedicación y amabilidad. Desde joven se dedica al trabajo social, creyendo que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Su pasión por ayudar a los demás llevó a la creación de Associacao Esperança, un proyecto comunitario centrado en educación, alimentación y apoyo psicológico a familias necesitadas. Con el tiempo, la asociación se convirtió en un pilar en la comunidad. Los niños encontraron un lugar seguro para estudiar, las personas mayores recibieron apoyo y las familias tuvieron acceso a recursos que antes parecían inalcanzables. María se convirtió en un referente de esperanza y su trabajo se ganó respeto y admiración. Entre las personas que siempre estuvieron a su lado estaba Carlos, un amigo de la infancia que se convirtió en su mano derecha en la gestión de proyectos. Carlos y María compartían una historia de amistad que se remontaba a la infancia. Crecieron juntos, enfrentaron desafíos uno al lado del otro y, cuando decidieron trabajar en la Associacao Esperança, María confió plenamente en él. Era responsable de las finanzas de la institución, velando por que cada donación fuera bien administrada. Con su capacidad organizativa y carisma, también se ganó el respeto de la comunidad. Sin embargo, por más que todo parecía ir bien, un problema estaba a punto de surgir. Algo que pondría a prueba todo lo que María había construido, incluyendo la amistad y confianza que depositaba en Carlos. Las primeras señales de que algo andaba mal llegaron de manera sutil. Pequeños retrasos en los pagos,
falta de documentos y murmullos entre algunos miembros de la asociación empezaron a levantar sospechas. María, sin embargo, confiaba en Carlos y creía que todo eran solo malentendidos. Con el tiempo, los rumores se intensificaron. Algunas donaciones no se contabilizaban correctamente y algunas cuentas presentaban inconsistencias. El estado de ánimo en la comunidad ha cambiado. Lo que alguna vez fue una atmósfera de colaboración y esperanza ha dado paso a la desconfianza y la preocupación. María decidió investigar. Reunió documentos, revisó registros y habló con otros miembros del equipo. Fue entonces cuando la verdad empezó a salir a la luz. Había graves irregularidades en las finanzas de la asociación y Carlos estaba directamente involucrado. El descubrimiento cayó sobre María como un peso aplastante. Quien siempre había estado a su lado, que compartía su visión de ayudar a los demás, estaba ahora en el centro de una crisis que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Se encontró ante un doloroso dilema: confrontar a Carlos y buscar justicia o tratar de comprender las razones detrás de sus acciones. Lo que María haría a continuación cambiaría su vida para siempre. El impacto del descubrimiento fue devastador. María, que siempre creyó en el poder de la comunidad y la integridad de quienes la rodeaban, se encontró ante una situación impensable. El hombre al que consideraba un hermano había traicionado su confianza. La noticia de la malversación se difundió rápidamente y la comunidad, antes unida por propósitos nobles, ahora estaba dividida entre la indignación y la incertidumbre. María intentó mantenerse firme, pero no pasó mucho tiempo antes de que las acusaciones comenzaran a caer sobre ella. Algunas personas sospechaban de su participación en el plan, mientras que otras cuestionaban su capacidad para dirigir la asociación. La presión era insoportable y la mirada de decepción de las personas a las que tanto había ayudado dolía más que cualquier palabra dicha. En medio del caos, Carlos desapareció. Sin dar explicaciones, sin intentar justificarse. Era como si nunca hubiera sido parte de la vida de María y de la comunidad. Su desaparición dejó un vacío, pero también una herida abierta. María se encontró sola para afrontar las consecuencias, sin saber si algún día obtendría las respuestas que buscaba. En el silencio de la noche reflexionó sobre todo lo sucedido. El dolor de la traición fue intenso, pero aún mayor fue el sentimiento de pérdida. Pérdida de confianza, seguridad y esperanza en relación con los seres humanos. Durante años se dedicó a construir algo más grande que ella misma y ahora todo parecía desmoronarse. Fueron tiempos difíciles. Pero incluso en los momentos más oscuros, una chispa de esperanza todavía ardía dentro de María. Sabía que necesitaba seguir adelante, aunque no sabía exactamente cómo. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: su viaje aún no había terminado. Pasó el tiempo, pero las huellas de lo sucedido quedaron en la vida de María. La comunidad avanzó, todavía dividida, pero poco a poco intentando reconstruir la confianza perdida. María continuó su trabajo en la asociación, a pesar de las dificultades que surgieron tras el escándalo. Se dedicó más que nunca, decidida a demostrar que su compromiso con la comunidad era inquebrantable. Un día empezó a circular un rumor: Carlos había vuelto. Nadie sabía exactamente dónde había estado todo ese tiempo, pero su apariencia lo decía todo. Estaba delgado, demacrado, con ropa gastada y una mirada llena de vergüenza. Algunos evitaban su presencia, mientras otros, curiosos, intentaban comprender qué le había sucedido.
El reencuentro entre María y Carlos era inevitable. Cuando lo vio en la entrada de la asociación, sintió un torbellino de emociones. Ira, tristeza, decepción. Él, a su vez, no pudo sostener la mirada. María respiró hondo y rompió el silencio. ¿Por qué volviste? Carlos dudó, pero finalmente encontró el coraje para hablar. Con voz ahogada, confesó todo. Explicó que se había endeudado, tomado malas decisiones y, desesperado, utilizó el dinero de la asociación pensando que podría reponerlo antes de que nadie se diera cuenta. Pero las cosas se salieron de control y decidió huir, avergonzado y sin valor para afrontar las consecuencias. María escuchó en silencio. Las palabras de Carlos trajeron respuestas, pero no borraron el dolor de lo que había hecho. ¿Sería posible perdonarlo? ¿La comunidad lo aceptaría nuevamente? Eran preguntas que todavía pesaban sobre ella, pero una cosa era segura, ese momento marcó un nuevo capítulo, uno que le exigiría aún más que cualquier otro anterior. Después de su reencuentro con Carlos, María sintió un peso inmenso sobre sus hombros. ¿Qué debo hacer ahora? Su corazón se debatía entre la ira y la empatía. Pasó noches sin dormir, reviviendo cada momento de la traición y preguntándose si el perdón era una opción posible. En una de esas noches de insomnio decidió ir a misa. Durante la celebración escuchó unas palabras que parecían dirigidas a ella: el perdón no es para los demás, sino para liberarnos nosotros mismos. Estas palabras resonaron profundamente. María se dio cuenta de que el resentimiento la estaba consumiendo y que seguir adelante requeriría algo más que simplemente ignorar a Carlos. Sería necesario perdonarlo. Pero ¿cómo puedes perdonar a alguien que destruyó tu confianza? ¿Cómo reconstruir lo perdido? María sabía que necesitaría tiempo. También sabía que perdonar no significaba olvidar, sino encontrar una manera de transformar el dolor en algo positivo. Decidió dar un primer paso. Llamó a Carlos para una conversación definitiva, no para volver a juzgarlo, sino para encontrar un posible camino a seguir. María sabía que la comunidad también necesitaba una aclaración. Muchos todavía albergaban resentimiento y la presencia de Carlos era una fuente de tensión. Con eso en mente, organizó un evento para reunir a todos y hablar abiertamente sobre lo sucedido. El día de la reunión la sala estaba llena. Miradas sospechosas se dirigieron a Carlos, quien permaneció con la cabeza gacha. María tomó la palabra y compartió su decisión: había elegido perdonar. Dijo que entendía el dolor y la decepción de todos, pero creía que el perdón era la clave para reconstruir verdaderamente la comunidad. Carlos, emocionado, se disculpó. Admitió sus errores sin intentar justificarse y expresó su deseo de reparar el daño. Algunas personas todavía se mostraban reacias, otras, conmovidas, aceptaron sus palabras. El acontecimiento no resolvió todo de inmediato, pero plantó una semilla de reconciliación. María sabía que esto era solo el comienzo del proceso. La comunidad necesitaría tiempo para sanar sus heridas, pero ese momento representó un paso importante. Fue una prueba de que, incluso ante el dolor, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. El evento comunitario fue solo el comienzo. Para muchos, las palabras no fueron suficientes para borrar los errores del pasado. Carlos lo sabía y estaba dispuesto a actuar. Sin esperar nada a cambio, empezó a dedicarse intensamente al trabajo de la asociación.
Asumió tareas pesadas, ayudó en proyectos sociales y se esforzó por recuperar la confianza de la gente. Al principio fue evitado y mirado con recelo, pero poco a poco su compromiso empezó a cambiar esa percepción. Charles también prometió devolver el dinero malversado. Incluso sin muchos recursos, encontró formas de contribuir, demostrando que su arrepentimiento era genuino. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos y algunos miembros de la comunidad comenzaron a darle otra oportunidad. María siguió todo de cerca. Sabía que la redención de Carlos no sería fácil, pero, en el fondo, lo apoyaba para que tuviera éxito. Después de todo, perdonar fue un acto de valentía, pero reconstruir la confianza fue un proceso largo que requirió paciencia y perseverancia. Con el tiempo, María se dio cuenta de que el perdón no solo liberaba a Carlos de su culpa, sino que también le traía paz a su propio corazón. Se sentía más ligera y tenía fuerzas renovadas para continuar su trabajo en la asociación. Inspirada por el proceso de reconciliación, María implementó nuevos proyectos destinados a la escucha y el diálogo dentro de la comunidad. Creó encuentros semanales donde los residentes pudieron compartir experiencias y desafíos, fortaleciendo los vínculos entre ellos. La idea era que todos pudieran apoyarse unos a otros, evitando conflictos como el que casi destruye la asociación. Poco a poco el ambiente en la comunidad fue cambiando. La gente empezó a confiar más entre sí y se dio cuenta de que los errores se pueden corregir y que el crecimiento proviene del aprendizaje. El liderazgo de María fue fundamental en este proceso, pues ella no solo predicó el perdón, sino que lo vivió diariamente en sus actitudes. Carlos, a su vez, continuó su camino de reconstrucción. Ahora era parte activa de nuevos proyectos y ayudaba a guiar a los jóvenes de la comunidad, compartiendo su historia como una advertencia y un estímulo para que siguieran un camino de honestidad y responsabilidad. Lo que alguna vez fue un ambiente de desconfianza y resentimiento se convirtió en un ejemplo de superación y unidad. Y María, mirando todo lo construido, comprendió que el perdón había sido la clave para transformar no solo la vida de Carlos, sino la de toda la comunidad. Años después, la comunidad ya no era la misma. El tiempo trajo maduración, curación y crecimiento. El episodio que casi destruyó la confianza entre las personas quedó en un capítulo lejano, pero no olvidado. Al contrario, se transformó en un hito de superación. En un día especial, Carlos reunió a los miembros de la asociación para presentarles algo que había preparado en secreto. En el centro de la plaza comunitaria develaron un banco de madera tallado a mano. En él estaba grabada la frase, "El perdón nos hace libres". El banco no fue solo un regalo para María, sino un símbolo para toda la comunidad. Representó no solo la reconciliación entre Carlos y María, sino la fuerza del perdón como vínculo que unía a todos los pueblos. El gesto conmovió a todos, y a partir de ese momento, el banco se convirtió en un lugar especial, donde se compartieron historias de arrepentimiento y nuevos comienzos. María, al tocar la madera cuidadosamente tallada, sintió una inmensa gratitud. El camino hacia el perdón había sido difícil, pero ahora vio el impacto transformador de su decisión. El banquillo simboliza no solo un error superado, sino la certeza de que siempre es posible empezar de nuevo. La historia de María y Carlos es un testimonio del poder transformador del perdón. El camino no fue fácil, marcado por el dolor, la desilusión y los momentos de incertidumbre. Sin embargo, al elegir el perdón sobre el resentimiento,
María se liberó y dejó espacio para la redención de Carlos. El banco con la inscripción "El perdón nos hace libres" permanece en la plaza como un recordatorio vivo de que cometer errores es humano. Pero el verdadero crecimiento radica en la capacidad de reconocer los errores y permitirse empezar de nuevo. La comunidad, una vez dividida, se hizo más fuerte y unida a través de esta experiencia. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que necesitabas perdonar o pedir perdón? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Comparte tu historia en los comentarios y reflexionemos juntos sobre cómo el perdón puede transformar vidas. Si este mensaje te tocó el corazón, comparte este video con amigos y familiares. Difundamos la importancia del perdón e inspiremos a más personas a darle una segunda oportunidad al amor, la amistad y la vida. Muchas gracias por seguirnos aquí. Nos vemos en el próximo video. Perdonar no es solo un acto emocional, sino también un proceso con profundos beneficios para la salud mental. Guardar resentimientos puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad, afectando directamente el bienestar psicológico. Los estudios demuestran que las personas que cultivan el perdón tienden a tener una presión arterial más baja, una mejor calidad del sueño y un sistema inmunológico más fuerte. Cuando elegimos perdonar, liberamos nuestra mente del peso emocional del resentimiento. Esto reduce la producción de hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol, y estimula una sensación de paz interior. Además, el perdón fortalece las relaciones y promueve un estado de equilibrio emocional. Sin embargo, perdonar no significa ignorar el dolor o justificar un error. Es un proceso que requiere tiempo, reflexión y, muchas veces, un esfuerzo consciente para dejar atrás el pasado. Pero los beneficios de esta elección son transformadores para la mente y el corazón. El perdón es un proceso individual, pero su fuerza se amplifica en el contexto social. Cuando se rompe una relación de confianza dentro de una comunidad, la restauración requiere algo más que el arrepentimiento de la persona que hizo mal, requiere participación colectiva. Apoyar a quienes han resultado heridos y ofrecer una segunda oportunidad a quienes buscan redención son pasos fundamentales para reconstruir los vínculos rotos. El diálogo abierto, la empatía y la voluntad de comprender el dolor de los demás ayudan a disolver el resentimiento y fortalecer el sentido de pertenencia. Además, cuando una comunidad fomenta el perdón, crea un ambiente más acogedor y resiliente. Esto no significa que los errores deban ignorarse, sino que hay margen para repararlos. Puede que lleve tiempo restablecer la confianza, pero cuando hay apoyo mutuo, el viaje se vuelve más ligero y significativo para todos los involucrados. A lo largo de la historia, innumerables personas han demostrado el poder transformador del perdón, superando dolores inimaginables. Un ejemplo llamativo es el de Nelson Mandela, quien, tras pasar 27 años en prisión por luchar contra el apartheid, optó por perdonar a quienes lo encarcelaron. En lugar de albergar resentimiento, utilizó su libertad para promover la reconciliación y construir una nueva nación. Otro caso inspirador es el de Eva Kor, superviviente del Holocausto. Años después de sufrir horribles experiencias en Auschwitz, tomó la decisión de perdonar a sus opresores, afirmando que el perdón era la clave para su liberación emocional. Esta actitud no borró su dolor, pero le permitió seguir adelante sin ser prisionera del pasado. Estas historias nos muestran que el perdón no es un signo de debilidad, sino de valentía.
Nos brinda la oportunidad de transformar el sufrimiento en aprendizaje y allanar el camino para un futuro de paz. Perdonar puede ser un proceso desafiante, pero existen estrategias que facilitan este viaje. El primer paso es reconocer el dolor y permitirse sentirlo. Negar o reprimir los sentimientos puede prolongar el sufrimiento. Escribir sobre lo sucedido o hablar con alguien en quien confíes puede ayudarte a organizar tus emociones. Otra técnica eficaz es intentar comprender la perspectiva de la otra persona. Esto no significa justificar el error, sino darse cuenta de que todo el mundo está sujeto al fracaso. Los ejercicios de empatía, como imaginar que llevó a la otra persona a actuar de esa manera, pueden reducir la intensidad del resentimiento. Además, practicar la gratitud y centrarse en el presente en lugar del pasado fortalece la mente y el corazón. El perdón no ocurre de la noche a la mañana, pero los pequeños pasos diarios marcan la diferencia. Al final, perdonar es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, dejando espacio para la paz y la libertad emocional. Perdonar no es un acto instantáneo, sino un proceso que requiere tiempo y autoconocimiento. El dolor y la ira a menudo se sienten como barreras insuperables, lo que dificulta cualquier intento de avanzar. Es natural sentir resistencia, porque perdonar no significa minimizar lo sucedido, sino aprender a no cargar con esa carga para siempre. El primer desafío es aceptar tus emociones sin culpa. Permitirse sentir tristeza, frustración e incluso indignación es parte del viaje. Sin embargo, es fundamental no quedarse atrapado en estos sentimientos. Una forma eficaz de afrontar esto es encontrar formas saludables de expresar el dolor, como escribir, practicar la meditación o hablar con alguien de confianza. Con el tiempo, la intensidad del dolor disminuye, haciendo que el perdón sea una posibilidad real. No borra el pasado, pero ofrece libertad emocional para construir un futuro más ligero y equilibrado. Mucha gente cree que perdonar significa volver a una relación exactamente como era antes, pero esto no siempre es cierto. El perdón y la reconciliación son procesos distintos. Perdonar es una decisión interna para liberarse del resentimiento, mientras que la reconciliación requiere reconstruir la confianza entre las partes involucradas. Es posible perdonar a alguien sin restablecer la convivencia. En los casos en los que ha habido traiciones profundas o conductas tóxicas, mantener la distancia puede ser necesario para preservar el bienestar emocional. El perdón, en estos casos, no es una invitación a que la otra persona continúe en la vida de la persona herida, sino una forma de poner fin a un ciclo de dolor. Por otro lado, cuando haya arrepentimiento genuino y esfuerzos por cambiar, la reconciliación puede ocurrir de manera saludable. Sin embargo, debe construirse gradualmente, con respeto y transparencia. El verdadero perdón no borra los errores del pasado, pero puede abrir el camino a relaciones renovadas y más fuertes. Para muchas personas, la espiritualidad es un apoyo esencial en el proceso del perdón. Diferentes tradiciones religiosas y filosóficas enseñan que perdonar no es solo un acto de bondad, sino un camino hacia la paz interior. La fe puede ofrecer un nuevo significado al sufrimiento, ayudando a transformar el dolor en aprendizaje y crecimiento. Los textos sagrados de diversas religiones enfatizan el valor del perdón, no solo como un beneficio para quien es perdonado, sino principalmente para quien perdona. En momentos de angustia, la oración, la meditación y la reflexión pueden aportar claridad y serenidad, permitiéndonos ver la situación con una mirada más compasiva. Sin embargo,
Perdonar desde la espiritualidad no significa ignorar el dolor ni olvidar lo sucedido. Al contrario, es una invitación a liberar el peso del rencor y encontrar un propósito mayor en la experiencia, avanzando con ligereza y gratitud. El perdón no solo beneficia a la persona que es perdonada, sino especialmente a la persona que perdona. Cuando una persona decide dejar atrás el rencor, deja espacio para su propio crecimiento emocional y psicológico. Cargar penas puede convertirse en un peso que afecta la salud mental, las relaciones e incluso la forma de ver la vida. Cada experiencia difícil trae la oportunidad de aprender. El perdón enseña sobre resiliencia, empatía y autoconocimiento. Al enfrentar el dolor y elegir seguir adelante, una persona se vuelve más fuerte y más sabia. Este proceso también le permite desarrollar una visión más madura de los errores, tanto los suyos como los de los demás. Al final, perdonar no significa aprobar lo sucedido, sino elegir crecer a partir de la experiencia, transformando el dolor en un paso hacia la evolución personal y una vida más ligera y equilibrada. El perdón no siempre parece una opción viable. En casos de traición profunda, abuso o pérdida irreparable, el dolor puede ser tan intenso que perdonar parece inalcanzable. Es importante reconocer que el perdón no se puede forzar y que cada persona tiene su propio tiempo para afrontar el sufrimiento.